Bienvenidos y bienvenidas a Amigrándonos, Amigándonos con la Migración, un espacio para encontrarnos y donde escuchamos las historias reales de personas que han dejado su lugar de origen para comenzar de nuevo. Hablaremos sobre la migración desde una perspectiva humana, los desafíos, los sueños y la fuerza detrás de cada paso. Bienvenidos a Amigrándonos, el podcast de la Fundación Redim. Bienvenidos a Amigrándonos, el podcast donde migrar no es perderse, sino encontrarse, y donde cada historia de migración no solo se escucha, sino que también se siente. En los controles de este espacio tenemos a Sergio Barra y bajo la producción de la Fundación Redim, quien les habla por acá, Héctor Lanz. En este episodio de Amigrándonos conoceremos la historia de Marelis Cubas Díaz, una mujer cubana que llegó a Chile en 1998, hace ya 27 años, y que ha construido aquí gran parte de su vida. Bióloga de formación con un magíster en biología vegetal y un doctorado en bioquímica, Marelis se ha dedicado a la academia, desempeñándose desde el 2007 como profesora de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Además, ha formado aquí su hogar y parte de su historia. Hoy nos comparte cómo ha sido este viaje de adaptación, aprendizaje y raíces compartidas. Marelis, en esta oportunidad nos empezaremos preguntando por qué decidiste emigrar, porque yo creo que es obvio, ¿no? Pero quiero que más bien me cuentes, ¿no? ¿Qué te impulsó y cómo fue ese proceso para llegar hasta Chile? Bueno, a diferencia de muchos otros, cuando vine a Chile no vine por emigrar. Vine porque quería hacer mi posgrado, mi doctorado en otro país, y tuve la oportunidad de ser invitada a participar en un proyecto donde tenía la oportunidad de justamente desarrollar mi doctorado. Ahora, después en el camino, las cosas fueron cambiando un poco y definitivamente tuve que optar por emigrar por razones más bien político-administrativas, digámoslo de alguna manera, pero claro, mi intención inicialmente era sí retornar a mi país, a mi familia. Pero no me arrepiento de la decisión tomada por lo que vamos a conversar hoy día. Claro. Y durante ese proceso que decidiste venir a hacer el posgrado, ¿fue que cambiaste la decisión? ¿O hubo factores familiares que te dijeron quédate? ¿Cómo fue, venir a estudiar principalmente y tomar esa decisión estando acá? O sea, los factores no fueron familiares, ¿No? Fueron factores más bien de orden político, claro, más que nada, porque yo tenía mi tesis lista, estaba a punto de defender mi tesis, pero me empezaron a restringir que tenía que regresar y dejar todo abandonado, después de haber avanzado todo un proceso que fue muy difícil. Claro. Entonces, la opción era o irme y dejar todo abandonado o simplemente decidir quedarme. Y bueno, tras conversaciones con mi familia, la decisión que tomé fue justamente quedarme para poder desarrollar mi carrera profesional. Claro. No, que estabas avanzada también. Sí, estaba a punto de dar mi examen final y lamentablemente fue una situación un poco compleja, sí, pero en conversaciones familiares tomé esa decisión. ¿Qué fue lo más desafiante de eso, no? Porque bueno, evidentemente había una decisión, había un plan que era estudiar, formarme y regresar. Por razones políticas que ya todos conocen, o que la mayoría debe conocer ya porque ya van muchos años en este proceso, decides quedarte. ¿Y qué empieza ahora, después de esa decisión? ¿Cómo fue ese proceso? Es decir, bueno, ya me quedo, lo administrativo, lo que conlleva después crear una vida. Mira, en ese momento no pensé mucho. La verdad que lo que fue realmente muy triste y doloroso fue tener que tomar esta decisión en una conversación telefónica con mis padres. Es un evento que no voy a olvidar, cuando en esa época no había mucha disponibilidad, yo no tenía teléfonos móviles, así que yo fui... No, y que no había WhatsApp tampoco en esa época. Usé un teléfono de la calle y simplemente corté el teléfono y me senté en la acera a llorar porque no le tenía miedo a enfrentar la nueva vida. Claro, sino era lo que dejabas, era el proceso. Era ese proceso de dejar a la familia y de saber que ya no iba a poder volver nunca más. Claro. Eso fue como lo más difícil de ese momento. Mira, disculpa, pero tú me estás contando y de verdad sientes calofrío porque, claro, yo soy venezolano y no es lo mismo, pero hay similitudes en esos aspectos
De hecho, en conversaciones con mi familia me dicen, no vuelvas todavía, porque aún hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. Me imagino que no has podido volver a ir. No, sí, sí, yo he ¿Sí? ido, yo he ido. Bueno, recibí un castigo que no merecía por 8 años. De no poder De no entrar. poder entrar, mi familia estuvo 5 años sin poder salir. Después de eso ya he ido. Ujú. Fue un proceso también largo, donde tuve que hacer intervención con el cónsul en ese Ujú. momento, porque yo no entraba dentro del grupo de las personas castigables, pero siempre hay cosas que se pueden Claro, manipular. Fue una situación difícil, pero no, ya he ido varias veces, he podido compartir con mi familia, pero, o sea, uno sabe que se va para siempre. claro. Sí, 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 porque en ese contexto en el que estamos envueltos, creo que es complicado hacer el quiebre entre querer volver o poder volver y no hacerlo más nunca, ¿no? ¿Qué te sorprendió y qué te costó más cuando llegaste a Chile? Entender cómo hablaban los chilenos. Sí, porque uno llega y cree que hablan español, pero en realidad no Pero, ¿hablan entiende. español, pero español chileno? Sí, sí. Además yo llegué al sur. Yo llegué, por el proyecto que me invitaron, yo llegué a Ajá. Temuco y la gente habla muy diferente, habla muy bajo, de corrido, yo no entendía nada. Y bueno, los primeros tiempos yo también llegué en el mes de septiembre, por eso se van a hacer 27 años los próximos días que yo llegué a Wow. Así que Chile. estamos celebrando tus 27 años en Chile. Exacto, y el frío me costó, pero Sí. después me adapté y bueno, me encanta el frío porque nunca, a pesar de ser cubana, nunca me ha gustado el calor, así que ya me Wow. acostumbré y ahora soy feliz con el frío. Yo creo que es parte del proceso igual, ¿no? Que uno Sí. ya va adquiriendo esas herramientas. Em, ¿Cómo has mantenido el vínculo con Cuba a pesar de tener tantos años? Has podido regresar, claro, pero ¿cómo mantienes esa raíz, esa efervescencia igual de ser cubana? Bueno, uno siempre tiene el corazón dividido, Sí. o sea, el vínculo no se pierde jamás. Ujú. Y al principio fue muy difícil, como te comentaba anteriormente, por el tema de las comunicaciones. A veces pasaban meses Sí. y no sabía de mi familia, pasaba hasta un año que no escuchaba sus voces, porque la única forma de comunicación era a través de correos electrónicos por terceras personas que se los hacían a llegar a ellos. Después ellos escribían una notita y esta persona después Ujú. lo redactaba. Pero el vínculo familiar se mantiene y es fuerte, no importa la distancia. Claro. No importa la distancia, la familia está y va a estar siempre. Y por eso uno siempre tiene el corazón dividido. Siempre estoy pendiente de las noticias, de qué pasa. Todos los días leo noticias de Cuba. Me gusta leer de ambas partes porque Claro. hay que estar realmente informado. Siempre estoy pendiente. De hecho, sé cuántas veces le cortan la energía eléctrica, cuántas horas tienen sin luz cada día, sé todo porque estoy pendiente. Claro. Es difícil, hay personas que me dicen, pero concéntrate en tu familia, en tu vida que tienes acá, pero Es que no es no, fácil, no se no, no puede, es no se puede. fácil. Entonces el vínculo se Sí. mantiene siempre. ¿Y qué tradiciones o qué forma has adaptado de tu vida en Chile para mantener esa esencia cubana, ¿no? Porque al final, claro, uno sale de su país, pero al final uno tiene una raíz, ¿no? Entonces esa raíz, por último, un desayuno, una salida, una música, una canción. Mm. Entonces, ¿cómo hace para mantener eso? O sea, ya son 27 años, yo apenas tengo 7 y aún cuesta un poco. ¿Cómo ha sido para ti estos 27 años tener ese proceso? Bueno, mira, en estos momentos ya yo soy chilena, estoy nacionalizada, pero sigo siendo cubana y siempre voy Claro, a ser cubana. Estoy muy agradecida a este país por todas las oportunidades que me ha dado, pero mis raíces están. O sea, hay cosas que se mantienen. Mi café en la mañana, tradición. Si es a la cama, tanto mejor, porque así me enseñó mi abuelo y mi papá. wow, Bueno, y otra cosa muy tradicional que mis vecinos ya deben saber, que no soy normal, la la música. La música, música, siempre mi música para mis labores del hogar, los fines de semana cuando cocino, si salgo a mi jardín, me gusta mucho jardinear, mi música, mi baile, siempre está. Así sí, que yo creo que esa es una forma de mantener las la raíces raíz vivas. totalmente. Y además que es algo que está arraigado en mí, o sea, siempre voy a Sí, vivir con eso y vibro, pongo música en la cocina y me voy moviendo de un lado al otro y mientras me muevo estoy bailando, entonces yo creo que eso es parte de mi sí, idiosincrasia. claro, claro. ¿Y cómo te encuentras ahora, Marely? ¿Pudiste traer a tu familia? ¿Parte sigue allá? ¿Cómo ha sido mantener ese vínculo con la familia, No, no? no, no he traído a mi familia, no, lamentablemente por diferentes razones, también Claro, razones de ellos. Han venido, mi mamá pudo venir una vez, mi papá también una vez,
Pero no, yo no he Ujú, podido traer a mi familia y tampoco creo que sea algo factible por diferentes razones. ujú. Pero tengo mi propia familia en Chile, estoy casada Claro, con chileno, tengo mis hijos acá. Ellos, como dicen los amigos cubanos, son Miti y Mota, como decir, la mitad de un lado y la mitad de otro. Y también tienen sus sentimientos encontrados. Obviamente claro, el arraigo es diferente porque ellos son chilenos, claro, obviamente, pero sí sienten y padecen las cosas que claro, pasan en Cuba, sobre todo por su familia, porque sí, ellos tienen vínculos, conocieron a sus abuelos, conocen a sus primos, a su tío, claro. Igual a entonces, veces uno se queda como escéptico, ¿no? De que tantos días sin luz, tantos días sin poder ver televisión, o sea, uno queda a veces escéptico, pero creo que la magnitud de lo que se vive es muy difícil de contarlo, de explicarlo, si no lo padeces, ¿no? así mismo es, sí. Bueno, Marelis, tienes una vasta experiencia científica, o sea, te has formado, tienes un magíster, tienes un doctorado en las academias, trabajas en una de las mejores universidades de Chile. ¿Cómo fue llegar a ese punto de tu vida? Fue una travesía, bueno, una travesía que pasan muchos profesionales Sí, en Chile, no es totalmente. diferente, no creo que la diferencia haya sido por ser extranjera. Bueno, yo terminé mi doctorado acá en Ujú. la Chile porque el magíster yo lo traía de Cuba. Pasé por el proceso que pasan todos, postulando a muchos trabajos, entrevistas varias, y tuve la oportunidad de postular a un concurso y quedar acá en la Universidad de Concepción, en el campus Los Ángeles, que también tiene ciertas características que lo diferencian del campus Sí, central. Y bueno, y ahí he hecho mi carrera, ahí he construido mi carrera docente, mi carrera como investigadora, eh, que es una parte que, bueno, las dos cosas me apasionan. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho transmitir mis experiencias ujú. y también me gusta mucho la investigación. Me apasiona la investigación y vibro con eso y eso también ha requerido mucho sacrificio. Bueno, y Sí, gracias a eso, totalmente. Y mucho tiempo, sí, inversión, gracias claro, a eso estoy aquí en Chile porque yo quería seguir estudiando, quería seguir formando mi carrera académica y eso obviamente requiere un sacrificio personal y familiar, porque no solamente uno se sacrifica, también la familia. Y bueno, la familia que tengo en Chile no está exenta de ese claro, sacrificio, pero ellos también sienten que a pesar de que la mamá muchas veces no está porque está trabajando claro. fuera, o porque está en un congreso, o porque se va un mes a trabajar a la Antártica, eh, pero a la mamá le gusta el trabajo y ellos también sienten que me apoyan. Claro, no, y que te ven como un ejemplo igual, o sea, qué genial, la mamá está haciendo una investigación de un mes que puede servir para el futuro, entonces yo creo que Mm. eso es bonito Mira, igual. yo creo que ahora que están más grandes lo están viendo más. Claro, antes, Antes no se daban cuenta y sí, en realidad lo que pasa es que en la casa la mamá es la mamá y la mamá está trabajando. claro, Nunca está ese tema de conversación, hoy la mamá hizo esto, hizo sí. lo otro. Ahora ellos ven, incluso mi hijo o mi hija me ha comentado de amigos, o sea, oye mamá, ¿sabes que un amigo me habló de ti, que vio no sé qué? Yo no sabía que conocían tanto lo que tú haces. Entonces ellos ya como que sienten ese tipo de cosas, pero en Claro. realidad siempre como que las cosas Claro de que la mamá siempre es la mamá es la sí, mamá y es sí, la mamá tiene que trabajar, la mamá sale, pero no es tan así. Obviamente todo en la casa se conversa, pero no es tanto qué lindo, qué importante, qué ujú, grande o no lo que hace la mamá, sino la mamá está claro. trabajando. Pero bueno, ya ellos están más grandes y Pronto van a ver el impacto de las investigaciones ven que ha hecho la otras cosas. mamá. Claro, puede ser, puede ser. Sí. Quiero que me comentes también, Marelis, cómo es trabajar ahí en la Universidad de Concepción y por qué decidiste Chile, por qué no otro país para hacer tu doctorado. Mira, en realidad la decisión de que fuera a Chile fue principalmente por la invitación que me llegó. Ujú, Yo antes de venir a Chile había estado haciendo una estadía de investigación en México. ujú, Ahí tuve la oportunidad de quedarme a hacer el doctorado porque también me invitaron, pero justamente por razones de que hay que pedir autorizaciones, que autorizaciones más. Yo en ese momento era muy joven, muy inexperta y no quise tomar una decisión de quedarme a la mala. ujú. Así que regresé a Cuba y después se vieron otras opciones y llegó esta invitación que viniera a un proyecto que podría hacer el doctorado acá y por eso vine. Eh, no fue una proyección, no fue que yo buscara Claro. venir a Chile, sino que se dio la oportunidad. Ahora, Chile no era un país que me era ajeno, porque durante mis estudios en la Universidad de La Habana, como yo estudié biología, vimos la parte
recursos genéticos y se habló de algunos recursos genéticos, por ejemplo, como la papa, su Sí. sitio de producción en Chiloé y todo. Y que están Entonces, saliendo nuevos hitos sobre la esos temas a papa. mí me llamaron Sí, mucho la atención y el otro tema que casualmente a mí siempre me llamó la atención de niña fue lo que pasaba en la Antártica, que era algo tan lejano, tan sí. congelado y bueno, toca la casualidad que llega a Chile y dando varias vueltas, pues En la puerta de la Antártida. ahí estoy trabajando. Y bueno, mis líneas de investigación se desarrollan todas en temáticas antárticas, así que pero no fue algo que yo buscara a propósito, Claro. fue lo que llegó, la oportunidad que llegó y aquí estoy. ¿Y cómo ha sido ese proceso de trabajar con temas de la Antártida? Porque bueno, evidentemente vienes de una isla del Caribe en el que el frío casi es inexistente, y basas ahora tu vida y tu formación en este tema que evidentemente era muy lejano estando ahí en Cuba. Bueno, pero ¿Qué? es fantástico, Sí, sí, la Antártica es algo que... Bueno, la Antártica tiene dos reacciones, siempre los que vamos a la Antártica pensamos, hay personas que llegan y dicen no quiero volver nunca más, y hay personas que vamos y la amamos para siempre. claro, Y de hecho, en una conversación reciente, en un congreso, conversando con colegas, conversábamos esta temática. La Antártica se te mete en el ADN. sí, Es como que si tú haces investigación antártica, después no puedes dejar de hacerlo. Y es un poco lo que yo trato de transmitirle también a mis estudiantes. Siempre los que llegan al laboratorio terminan siendo unos apasionados de las temáticas de investigación y yo creo que eso es parte del proceso. Y bueno, también la universidad da esas oportunidades que uno pueda desarrollar una carrera. De hecho, es parte de lo que uno claro, tiene que hacer como claro, cuando para, uno como es un docente, funcionario, como docente, como académico de la institución, tiene que investigar, tiene que hacer docencia y vincularse con el medio. Entonces, es parte de las oportunidades y de las claro, exigencias que te otorga la institución. claro. Si tuvieras que describir en pocas palabras esta experiencia migratoria, ¿qué destacas y qué fue lo más difícil de, bueno, mencionaste en un inicio que era el tema de la familia, pero yo creo que hay muchos factores, es multifactorial el tema de la migración. Entonces, ¿qué destacas y qué ha sido lo más difícil de este proceso para ti en lo que llevas de migración? Mira, definitivamente lo más difícil es estar solo, estar sin la familia. Sobre todo yo siempre fui muy Tu familiar, familia. Es que somos familiares por allá. muy apegada a la familia, todo se hacía en familia, Sí, las buenas y las malas cosas, todo en familia. Eso es un tema. Lo otro depende un poco de cómo te adaptes, pero cómo te adaptes a un nuevo país con nueva idiosincrasia, nuevas costumbres, depende mucho de tu personalidad totalmente. o de cómo tú lo asumes. Tú no puedes migrar a cualquier país que migres pensando que vas a vivir tal cual tú vivías en el tuyo, independientemente del clima, independientemente de todo. Tú tienes que llegar y adaptarte a la nueva idiosincrasia, al nuevo ambiente y ser resiliente. Uno tiene que ser resiliente Sí, y tratar de mantener las raíces, como claro. te conversaba Sí, anteriormente, pero yo creo que es lo más fácil es que uno reconozca que está llegando a otro lugar con otras costumbres, con otra forma de ser, y tú tienes que adaptarte a eso y acostumbrarte a esa nueva forma de vida. Y bueno, lo más difícil es partir de cero. O sea, tú sí, llegas, yo llegué sola y tuve que hacer una vida desde cero. claro. Entonces, obviamente, partir desde cero siempre es difícil para cualquier persona, en cualquier situación. Pero Y ya después de todo este tiempo, disculpa que te interrumpa, uh-huh. ¿sientes a Chile ya tu hogar? Obvio, Chile es mi hogar, pero además es el país que me acogió, donde nacieron mis Claro, hijos, donde conocí el amor. Entonces, sí, obviamente es parte de Chile, he vivido casi la mitad de mi vida en Chile. Yo represento a Chile donde quiera que voy claro. por mi trabajo. Entonces, sí, obviamente ya soy, estoy Chile cubana. nacionalizada, sí, sí, ya Ya eres chilena totalmente. nunca voy a dejar de ser cubana, pero cuando tengo que salir a representar a Chile lo hago con mucho orgullo. Porque Qué bonito. aquí es donde yo me Claro, desempeño profesionalmente, claro. aquí es donde Y vivo, donde aportas también. exactamente, Sí, donde aporto, donde formo jóvenes, me siento muy orgullosa de los jóvenes que he formado, cada vez que me llama un exalumno o exalumna y me dice, profesora, estoy haciendo esto, gracias por la qué formación, bonito. eso es Sí, como, es muy importante, sí, eso es totalmente. muy motivador. Si pudieras volver atrás, Marely, ¿qué le dirías a la Marely que recién llegaba a Chile? Vívelo de nuevo, tal Tal cual, cual. tal cual.
Es que todo en la vida es un conjunto, los Claro. malos momentos y los buenos momentos. Sí, Yo creo que vívelo de nuevo, de todas maneras. De todas maneras, si no hubiera sido esta historia, hubiera sido otra y tendría que vivirla de nuevo claro, igual. es Sí. verdad. Sabes que mencionamos al inicio el tema de los modismos, ¿no? Que no entendías un poco cómo era, cómo hablaban en Chile. ¿Tienes alguna anécdota, con alguna palabra Sí, o algo? tengo varias. Sí, Algunas, cuéntenos una que recuerde. algunas no se pueden decir en la radio. Sí, varias. Sí, Sí, como usar palabras que para nosotros son normales y que lo usamos todos los días y provocar un escándalo. sí. A ver, Sí. dime, cuéntame alguna así que podamos contar. Sí, bueno, te puedo contar algo, no sé, yo llegué y por un proyecto estuve trabajando en el Línea Carillanca, que es uno de los centros de investigación de línea, que es Ujú, un centro que está a nivel nacional, por unos proyectos y estaban celebrando aniversario de la institución, esto tiene que haber sido como en noviembre del ujú. mismo año que yo llegué, y organizaron las alianzas para hacer la celebración, entonces estábamos en un área donde estábamos investigadores, estudiantes como yo, estaban los señores que son los obreros de campo que ayudan a las investigaciones, estábamos todos preparando el material para las celebraciones y a mí me tocó cortar papel muy, Ujú. muy pequeñito y usé una palabra que aquí no la puedo decir, eh, pero que para nosotros es muy normal, que es un símil de papel picado muy pequeño. Entonces yo estaba Ah, en una ya. esquina y estábamos todo un grupo y yo le digo a la chica que nos había cortado, fulana, su nombre, ya tengo todo el papel cortado y los señores que estaban ahí, que además eran incluso personas, algunos de mapuches, personas muy de campo, levantaron la cabeza y se quedaron así. De hecho, ellos se pusieron rojos al escuchar la palabra que yo dije y yo me quedé así, la otra chica de allá me dice, No. a silencio, y yo, Sí, ¿qué pasó? No entendía. Entonces, claro. claro, fue muy escandaloso como la jovencita recién llegada está diciendo groserías. Claro, Entonces fue así como, oh, qué mal. Y después me explicaron, bueno, me claro. explicaron lo que significaba la palabra en Chile, que aquí no se usaba. Y bueno, anécdotas como esa de Sí, decir, pero ya uno las va entendiendo un poco, ya con sí, muchos años, yo creo sí, que ya uno las va haciendo nuestras ya también. sí. Marely, vamos a continuar y en esto nos vamos a la sección número 2, que es maleta migrante, ¿cierto? En esta sección hablamos de lo que nos llevamos cuando cruzamos fronteras, objetos, recuerdos, sabores, palabras. Y yo quiero que me menciones 3 cosas simbólicas que trajiste de Cuba cuando te viniste a hacer el doctorado. A ver, porque tú pensabas que ibas a volver, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, algo que tenías que traerte como para recordar Cuba mientras estuvieses Pero mira, no estudiando. traje nada material, como Ujú. tú mencionaste. Bueno, obviamente mi familia siempre va Claro. conmigo a todas partes. Mis palmas, las palmas reales. Eso es un... Hay mu- ¿Como una crema, algo? no, no, las palmas son un ¿Un árbol. árbol? Las palmas, acá no hay, y hay No. muchos países que no hay. Incluso creo que no hay en Venezuela. Palmas reales son más típicas de las islas Las del islas. Caribe. Amo las palmas, son preciosas. Y mi campo lleno de palmas es como cierro los ojos y ¿Pero trajiste una semilla o no, algo? no, No. no, lo traje en mi recuerdo, no traje Ah, nada. ya, Bueno, ya. y lo otro que siempre llevo a todas partes es mi cafetera italiana Ay, para por tomar mi supuesto. café cubano. Me lo llevo a todas partes. Eh, Siempre mi café, eso no ¿Y el falta. ron? No te da mucho con el Sí, ron. sí, me encanta el ron, pero no es algo No, que... igual estabas muy joven allá como para... No, sí, igual en Sí. Cuba se toma de joven, pero no es algo así como tan simbólico. Bueno, hay otra cosa que yo siempre extraño y que me la llevaría a todas partes, que es el dulce de guayaba. ¡Ay, La Dios! guayaba es mi fruta No. preferida y lamentablemente aquí no está, no No existe. sé si en Cuba había mermelada de guayaba, pero Sí, es mi mermelada favorita, por la mermelada de supuesto, es guayaba. mi fruta favorita, Wow, es Ay, increíble. En dulce, en jugo, en todo. agradezco a los venezolanos que llegaron con sus dulces de guayaba, me las paso buscando pastelitos de guayaba con queso. Los venezolanos y los haitianos trajeron plátano, trajeron Sí, guayaba, sí. la papaya Bueno, el también. plátano llegó un poquito antes, Sí. antes de las olas migratorias, Con pero era, Haití creo que era que... no, pero ¿Sí? antes se conseguía el plátano, el barrayete, que es Ujú. para freír, pero otras cosas no. De hecho, cuando yo llegué era casi imposible encontrar café molido, café de grano Sí, molido. todo era Era instantáneo, sí. muy, muy difícil, muchas cosas que no estaban. Y bueno, se agradecen a las recientes olas Sí, migratorias. la llegada. ¿Qué prefieres para desayunar, Marelis? ¿Una ropa vieja o una mechada chilena? Definitivamente ropa vieja.
Vamos a ver, ¿ajiaco o cazuela? Ajiaco. Hay mucho cubanismo aquí. Mm. ¿Qué te gusta más, el flan cubano o la leche asada? Mira, no me gustan los postres de leche, pero si tengo que escoger, Ajá. definitivamente el flan cubano. Hay mucha raíz cubana, sin Sí. duda alguna, Marely. Quiero, hablando un poco del tema de la gastronomía, si tu plato fuera, o si tu historia migratoria fuese un plato, perdón, ¿qué ingredientes colocarías de Chile y de Cuba? A ver, vamos a hacer un plato entre Chile y Cuba. Bueno, los moros con Cristiano Ropa Vieja, con mi platanito frito no puede faltar. Ajá. ¿Y De qué le Chile, agregarías de Chile? ay, el pastel de choclo. ¡Uy, qué Unas delicia! sopaipillas con pebre. Y bueno, igual le pondría palta, aunque prefiero mi aguacate cubano, pero aquí la Wow, palta sí. igual es muy Sí, rica. sí, sí, es rica, sin duda alguna. Buen plato, buen plato. Marelis, si te toca regresar por X razón a Cuba, ¿qué te llevarías de Chile? Un pedacito de la cordillera. Impresionante, ¿verdad? Me encanta el paisaje chileno. Es Bueno, amo la naturaleza de impresionante. Chile, de norte a sur, pero esa cordillera nevada no tiene Es precio. impresionante. Y es impresionante la ves desde el norte hasta el sur. Es increíble. Sí. ¿Qué le regalarías a Chile? Bueno, ya le regalas mucho a Chile con las investigaciones, con lo que aportas, con la formación, pero ¿qué le regalarías tú como persona a Chile? Ay, más honestidad, más sinceridad, que vivan la vida tranquilo, que sean felices. Quizás de pronto son tan buenas personas los chilenos, son muy acogedores, pero viven muy estresados pensando en el que dirán, en que si hago esto está bien o está mal, y que se diviertan un poco más en sus vidas, pero diversión Claro, desde adentro, desde el no lo que alma, se muestra desde sí, adentro, y que sientan que una crítica no es malo, es bueno y que les va a permitir crecer como personas y ser más felices. O sea, estoy hablando en claro. general, como No, sociedad. totalmente, sí, Eh, Son un pueblo maravilloso, sí. son gente Muy muy, resiliente, gente, sí, y muy sí, acogedora, pero yo creo que les falta un poco eso. Eh, Algo que decimos nosotros, hacer de la desgracia una diversión. O sea, como que tomarse las cosas con un poquito más de más de humor humor, sí, para que realmente la vida es difícil en todo momento, totalmente, ¿ya? Entonces yo creo que para que la vida les sea más llevadera. claro, Eh, Quizás no son el mejor país del mundo, que lo tienen todo, pero tampoco son el peor. no, Entonces claro. tienen que ir un poco, yo creo que yo siento que les falta disfrutar más lo que logran Sí. y Y, pasarlo mejor con su y no propia verlo vida. como una meta, sino como una estancia, como disfrutar el camino también, creo que falta. ¿Sí? Exactamente, bueno, las metas son importantes, Claro, uno tiene que visualizar metas, visualizarla, pero que no se le pero no vaya la enfocar la vida en vida eso. en eso, Y que además claro. para llegar a eso puedan también pasarlo bien. Totalmente, Eso. creo que eso es lo más importante. Nos vamos a nuestra segunda sección, Marelis, y esta es desmitificando la migración. En esta sección nosotros hemos desmitificado muchos mitos que hay con respecto a las olas migratorias que han llegado a Chile. Y nuestro mito del día dice, si llegan más migrantes se pierde la identidad chilena. La identidad de un país no es algo rígido, es muy dinámico. Podemos verlo con un ejemplo histórico cercano, cuando llegaron los colonos alemanes al sur de Chile. ¿Se perdió la cueca y las empanadas? No. Pero desde entonces conviven con el cuchen, la cerveza y las tradiciones que hoy son parte del paisaje cultural chileno. Hoy Chile no es solo cueca, también es cumbia, ranchera, reggaetón y más. Lejos de desaparecer, la identidad se enriquece cuando conviven distintas culturas. Si tuvieras que elegir un aporte cultural de tu país que ya se volvió parte del entorno de Chile, Marelis, ¿cuál tú crees que sería? La salsa, el baile. Sí, cuando yo llegué a Chile apenas se podía escuchar un merengue. Y de hecho ahí tengo otra anécdota con Sí. un amigo recién llegado, llevaba un poquito más, como él llegó como 3 meses antes que yo a Chile. Ujú. Todavía seguimos siendo muy amigos, nuestras familias son amigos, aunque él vive en Concepción, ha vivido varias partes de Chile. Sí. Y nos invitaron a un cumpleaños y él viajó de Concepción a Temuco y Ajá. colocaron que bailen los cubanos, que bailen. Colocan un merengue y nosotros bailamos un merengue, pero muy distantes, no típicos, y quedaron así como, ¡oh! ¡Qué escandaloso el baile! Así como, y fue un merengue muy decente. Pero no se escuchaba, pero hoy día tú ves club de salsas en muchas Sí, partes, me da mucho gusto ver lo bien que lo bailan, sí. como le ponen Y el empeño que le ponen el también para empeño, sí. aprenderlo. Bueno, la salsa originalmente no es cubana, la salsa se Sí. creó en Nueva York, Pero es que pero es sea, el origen claro, viene, o sea, la salsa viene del son cubano, exacto. o de lo que nosotros conocemos como casino, que es realmente la Sí, salsa. Así que igual eso me da mucho gusto. Yo sí. creo que es como
la mayor influencia que yo veo de mi país acá. Y a veces me ha gustado mucho porque llego a lugares súper eh, en el campo y Súper de remoto, pronto sí. súper remoto y llega y de pronto una canción cubana, la más típica, no sé, la Guantanamera, Oh, algo en son sí. y uno dice, oh, qué rico que siempre sale en mi Es país. que Celia, Sí, pero yo creo que la salsa ha sido como sí, la mayor influencia cubana que ha llegado por estos lugares. sí. Si pudieras invitar a un chileno a experimentar tu cultura un solo día, ¿qué le mostrarías y por qué? Vamos a ver. La alegría, sí, la alegría, conocer el campo cubano, la naturaleza del cubano, acogedor, que se ría hasta de sí Ujú. mismo. Bueno, y obviamente a degustar la rica comida. Claro, por supuesto. Bueno, ahora no lo podría invitar a eso, pero en algún momento se va a poder Sí, hacer. Pero yo creo que sí, eso de disfrutar la naturaleza, la vida relajada, el compartir. eh, sí, sabes que, disculpa que te interrumpa la historia un poco, sabes que he conocido chilenos que han ido a Cuba, ¿no? Y ellos me contaban que les impresionaba la felicidad de la gente a pesar de, que evidentemente es obvio las razones, pero que le impresionaba cómo la gente era tan feliz, cómo la gente disfrutaba tanto, cómo la gente bailaba en las calles, cómo la gente, cómo hacen eso sin luz. Tipo, cuando pasaste 3 días sin luz, cuando no tienes para comprar o cuando tienes que hacer una fila de 8 horas para comprar algo, entonces, ¿cómo la gente hacía eso? Y yo decía que, bueno, es que no sé cómo explicarlo, Esa idiosincrasia. porque bueno, en mi país pasó algo similar, entonces es como, no hay palabras para explicar eso, sinceramente. Es que en realidad yo creo, yo tampoco, bueno, hoy día cada día se pierde un poco más porque ya la gente está muy triste, Sí, que pero, ya ha sido un proceso pero muy el problema largo. es que es lo único que no te pueden quitar. Totalmente, Es tu alegría, es totalmente. tu forma de ver la vida y tratar de adaptarse a lo que puedes, pero es lo único que no te pueden quitar. Ya todo lo otro se lo quitaron. Es verdad. Marelis, para ya despedir este espacio, agradecer nuevamente la entrevista por estar acá, conocer tu historia, de verdad que es muy motivadora, es muy inspiradora y lo que aportas, ¿no?, a Chile, yo creo que es lo más importante, que nosotros como migrantes podamos hacer de Chile un mejor país y aportar, como dice el mito, de no atacar las culturas, sino también integrarlas y hacernos parte de ellas. Un mensaje a todas las personas que nos escuchan y que nos ves a través de amigándonos con la migración. Pero ¿a quiénes? ¿A los que emigraron o a todos? En general, a los que quieren migrar y a los que ya están acá en Chile. Bueno, a los que quieren migrar o los que están en Chile, bueno, lo que dije hace un rato, no puedes pretender llegar a una casa ajena y llevar tus costumbres. Lo primero es que tienen que conocer la idiosincrasia del chileno, adaptarse y mantener sus costumbres, pero entre las normas del respeto, porque si Totalmente. tú tratas de imponer tus costumbres, la vas a pasar mal tú, porque la Ujú. gente no te va a aceptar. Lo otro es que, bueno, que hay que aceptar que cualquier situación, donde quiera que vayas a vivir una nueva vida, tienes que partir de cero y tienes que adaptarte. Totalmente. Y que lamentablemente lo que tenías ya no lo tienes más. Entonces tienes que empezar a construir algo de nuevo. Yo creo que es la mejor forma de pasarlo bien durante un proceso migratorio que por sí es siempre difícil, aunque vengas con tu familia, un proceso Claro. migratorio es súper difícil. Um, y para que también la gente que esté alrededor tuyo no la esté pasando mal, porque también tú tienes vecinos, tienes chilenos que te acogen y que si tú no te adaptas o estás todo el tiempo renegando de lo que fue o de lo que tuviste en tu Claro. casa, ya no lo tienes, No lo vas a volver a no lo tener. vas a volver a tener. Entonces no reniegues o no digas, ¿sabes qué? Yo tenía ya esto, ya aquí no lo puedo. No, trata de empezar una nueva vida, parte de cero, búscate un libro en blanco y empieza a escribir una nueva historia, sin perder tus raíces, Totalmente. pero vive una nueva historia adaptándote al lugar donde llegaste, porque si no la vas a pasar mal tú y la van a pasar mal las personas que te rodean. Es verdad. Y no todas las personas que te rodean quieren que tú lo pases mal, todo lo contrario, quieren que tú lo pases bien. Y obviamente si venimos a Chile venimos a aportar, Ujú. eh, pero aportar dentro de lo que Chile permite, Totalmente. no solamente como sociedad, sino como gobierno, como Estado, Claro. como todo. Como país, sí. Entonces, no pierdas tu identidad porque eso no es necesario, además que es súper difícil que alguien lo haga, pero adáptate y aporta. Yo creo que es el mejor mensaje. Sí. Muchas gracias, Marlene, nuevamente por aceptar la invitación, conocer tu historia. Y nos escuchamos todos los miércoles en vivo por radiolosangeles.cl y nos vemos todos los viernes por el canal de YouTube.
de la Fundación Redín. Además, si quieres volver a escuchar este y todos los episodios, búscanos en Spotify como Amigrándonos. No olvides seguirnos, comentar y compartir todo el contenido para amigrarnos con la migración. Chao, chao. Esto fue Amigrándonos, un lugar donde nos amigamos con la migración, con quienes llegan, con lo que traen y con lo que somos capaces de construir juntos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Fundación Redín, Red Inmigrante, en YouTube, Instagram y Facebook. Además, puedes comentar y compartir todo el contenido. Nos escuchamos en un próximo viaje, Amigrándonos.